Consultorio Cultural. Información que sana. Un servicio de paso libre. Periodismo del sector cultural al estilo Grecu. Conducen Eduardo Cruz Vázquez y Rafa Mendoza. Envía tu mensaje de voz al 55 34 17 84 17 y por correo electrónico a consultoriocultural@grecu.mx. Consultorio Cultural. Información que sana. ¿Qué tal, amigos del Consultorio Cultural? Les habla Rafa Mendoza en esta tercera emisión de la tercera temporada del Consultorio Cultural, tercera temporada. Muchas gracias por estar con nosotros como cada miércoles, acompañándonos a través de nuestras plataformas de difusión. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Bienvenido a una nueva emisión del Consultorio Cultural. Mi queridísimo hermano, mi colega Rafa Mendoza, qué gusto una vez más en miércoles, en esta transmisión del Consultorio Cultural, información que sana, un servicio de paso libre y del Grecu para toda la comunidad del sector cultural. Y bueno, pues en efecto, este miércoles 17 arribamos a esta tercera emisión y nos da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Y ya saben, antes de entrarle al mero tema, al centro del debate de estos días, que es la industria de la exhibición y también de la distribución del cine, pues mi querido Rafa, como siempre, los anuncios parroquiales, como se dice popularmente, de lo que son los cambios, las ofertas, las posibilidades que tenemos en paso libre en el Grecu para todos nuestros amigos de la comunidad cultural de nuestro país, mi querido Rafa. Pues sí, vamos presentando un poco. Les recordamos que hemos realizado ajustes importantes en nuestro portal principal, que es grecu.mx, donde podrán encontrar una serie de productos, servicios, alternativas y paquetes que incentivan el desarrollo de los emprendedores y las empresas culturales, una amplia gama de servicios con respecto a lo que es mercadotecnia, que tiene que ver con implementación digital. También tenemos muchas otras áreas, editorial, que también podemos apoyar. En fin, van a encontrar una gran gama de servicios. También recordarles que estamos ya iniciando las operaciones de nuestro campus virtual Grecu, una plataforma educativa que brinda sobre todo talleres y cursos enfocados para la profesionalización y sobre todo, generar una mayor apertura hacia temas que están dedicados al sector cultural. Y no olviden también visitar la tienda Grecu en tienda.grecu.mx, donde también van a encontrar distintos textos disponibles del maestro Eduardo Cruz y del Grecu, que se han ido produciendo durante la trayectoria de estos casi 12 años, mi querido Eduardo, de Grecu en este 2021, y que finalmente están disponibles a través de la tienda Grecu. Así que ampliamos nuestra gama de servicios, oportunidades y alternativas. No podemos olvidar mucho menos lo que es nuestro portal Paso Libre en pasolibre.grecu.mx, donde también encontrarán información del sector cultural y justamente de ahí emana esta propuesta del Consultorio Cultural. Así estamos, mi querido Eduardo, pues iniciamos con el tema de hoy. Pues sí, yo creo que hay que iniciar esta conversación y la posibilidad de diálogo con quienes sintonizan, con quienes llegan a esta frecuencia de Paso Libre y del Grecu, pidiéndoles, ahí ya saben, en el chat que tenemos habilitado, yo quiero empezar por pedirles una confesión. Vamos a ver si es posible para meternos en este tema. ¿Cuántas veces han llegado a ir al cine? Y esto es aplicable a todas las generaciones, o sea, excluyamos el proceso de la pandemia, por supuesto, pero ¿cuántas veces llegaron, pues, a ir al cine, Rafa? Y te incluyo a ti, me incluyo a mí, a todos, y no viste la película por estar abrazado de tu novia, de tu mujer, de tu compañera. En fin, te la pasabas muy bien en las salas porque tenías esa posibilidad y bueno, los que estamos un poco más
para acá que para allá, ¿verdad? Recordaremos aquellos cines gigantescos, ¿verdad?, que había en muchos puntos de la Ciudad de México, por supuesto en toda la República y en no pocos países de Centro y de Sudamérica, en los que igual te podías perder en un rincón, allá al fondo, ¿verdad? Y allá en ciertas funciones no llegaba nadie, o sea, estaba vacío. Y luego empezaron a dejar de ir las personas porque cambiaron los hábitos, las prácticas culturales, pero también porque en esos años que a nosotros nos tocaron, pues las salas de cine dejaron de ser unas bonitas salas, ¿no? Y entonces empezó el deterioro, en fin, y luego vino la privatización de la compañía operadora de teatros. Quiero iniciar este diálogo y esta posibilidad de contacto con ustedes con esa confesión. Escríbanla si la han pasado bien, si la han pasado mal en el cine, en ese sentido, porque obviamente pues es un negocio y como todo negocio, Rafa, pues tiene orígenes y tiene pues una serie de etapas fundamentales que se centran en el siglo XX mexicano. Sabemos que obviamente a finales del siglo XIX pues se comenzó todo este fenómeno del cinematógrafo, toda la parte del desarrollo del cine de imágenes sin sonido, en fin, los registros en la Revolución Mexicana, qué sé yo. No es una clase de cine mexicano ni de cine mundial, pero sí me parece importante, Rafa, para podernos referir en este consultorio cultural de Paso Libre y del Greco, para tratar de entregarles a nuestros amigos que nos escuchan, a nuestras amigas que nos siguen, algunos elementos de valoración de lo que está pasando con este negocio tras un año prácticamente de pandemia, de cierre de salas, en fin, pues comprender un poco lo que ha significado este negocio y que por supuesto ahí en Paso Libre, sí, ustedes pueden encontrar los numerosísimos, bien documentados e importantes textos. Sin duda, yo no me equivoco, no quiero equivocarme al decirlo, sin duda es el mejor analista del cine mexicano desde todos los puntos de vista estadísticos y de contexto, que es Víctor Ugalde. Realmente Víctor ha levantado un acervo de información, de estructura para entender lo que pasa con el negocio del cine en México. Que léanlo, búsquenlo, sus cuadros, sus ilustraciones, en fin, Rafa, toda esa labor en la que tú y yo apoyamos a Víctor cada vez que puede entregar una colaboración para Paso Libre, pues échenle un ojo, ¿no? Porque realmente es un trabajo muy sólido, mi querido Rafa, y ya tú miras diciendo si hay alguien que se confiese al pedirles esta posibilidad a nuestros escuchas, y por supuesto quiero escuchar para ti, ¿verdad? Vean lo de Víctor Ugalde, y antes de entrar en una parte histórica que me parece relevante, mi querido Rafa, yo sí, a mí sí me gustaría que me compartieras con nosotros, digamos, ¿cuál es esa percepción que viene en ti del cine? Es decir, ¿cuándo te topaste por primera vez? ¿Cuál fue tu primer encuentro con las idas a una sala cinematográfica? Yo me acuerdo muy bien, íbamos al entonces Cine Álamos en el Metro Viaducto, porque era el que nos quedaba a tiro de 2 estaciones del metro, de Villa Cortés, Xola, y llegamos a Viaducto y ahí estaba el Cine Álamos, ¿sí? Y yo me acuerdo que ya en ese entonces, que las cosas no andaban muy bien, veíamos 3 películas por 3 pesos, o sea, nos pasábamos toda la santa tarde metidos, y películas, Jerry Lewis, me acuerdo, muy buenas, ¿no? Que nos hacían reír muchísimo, pero igual veíamos, y el Noticiero Continental. ¿A ti cuáles son esos recuerdos, Rafa, para contarles a todos ustedes un pequeño proceso histórico que surgió en nuestro país a finales de los años 30 y inicio de la década de los 40?
Así es, mi querido Eduardo, pues yo tengo breves recuerdos del cine, sobre todo recuerdo mucho por ejemplo, el Real Cinema allá en el que está fuera del Metro Hidalgo, bueno, que ahora es una de las cadenas de Cinemex, cuando ya después se fragmentaron, pero todavía me alcancé a verlo totalmente abierto, ¿no? Completamente la sala en una sola sala, convertida en una sola sala, era enorme ese cine, bueno, al menos yo lo recuerdo muy grande, estaba yo muy chico, y también recuerdo haber ido alguna vez a los cines que estaban en Aeropuerto, por el Metro Aeropuerto, que también ya eran de Cinemas Ramírez, bueno, se llamaba la cadena Ramírez, la cadena Ramírez, así es. Pero ellos introdujeron en parte este formato. Este formato, exactamente, y recuerdo, lo recuerdo con mucho cariño porque me acuerdo que las butacas, no había butacas, eran en realidad barras de hierro, como estas de las que ponen en los jardines, así en una sola línea, eran las butacas, bueno, no había respaldos, te sentabas, y era pues como de los cines más pequeñitos. Yo ahí fui a ver una película que se volvió era un de cine independiente de aquellos años, muy difícil, pero que ahora tal vez algunos de nuestros amigos del consultorio recuerden, que se llama El Oso. Es una película canadiense y cuenta la historia de un osito que se queda ahí medio huérfano y va viviendo y se va desarrollando, ¿no? Me llevaron a ver esa película y después me tocó ya vivir un poco ya la transición de estos nuevos cines multicinemas, donde ya el Palacio Chino, todavía había el Palacio Chino antes de su transformación también del Cinemex. Antes, man. Sí. Y ya después, bueno, la transformación hacia las nuevas multiplataformas, multicinemas, que ya eran 10, 12 salas en un solo espacio, ¿no? Donde ya sí se acotaron, se volvieron muy cómodos, se volvieron todavía también recuerdo haber ido al primer cine con sonido THX ahí en Polanco, no recuerdo ahorita el nombre, Pabellón Polanco, sí, era una tecnología muy innovadora de múltiples bocinas y que lo habían traído justamente una inversión de Stallone con Bruce Willis y Schwarzenegger. Ellos eran los dueños de esas cadenas. Entonces ahí fui a ver algunas películas, sobre todo pues Star Wars cuando la volvieron a relanzar, pero de ahí en fuera yo lo que mis experiencias ya después con el tiempo y obviamente pues dedicándome a la producción, te vas dando cuenta que hay algunas cosas también un detrás ahí, ¿no? Yo he notado que no todos, pero en una gran parte de los cines que existen ahora, pues hay de repente pues ciertas deficiencias técnicas, ¿no? No sé si es solamente de manera regional, pero al menos platicando con algunas personas también cercanas, han vivido cosas como encontrar la pantalla al revés y que de repente no hay sonido o que está mal calibrado. Sí me han tocado películas desenfocadas y era antes muy complicado, muy difícil que te tocara un cine así, aunque también, ¿no? Los sistemas de sonido de antes pues también eran bastante precarios, ¿no? Exactamente, el cácaro, devuelvan el boleto. Así. La novia en paz. Sí. Entonces sí, también recuerdo esa recomendación de vamos a sentarnos ahora sí que del centro de la sala hacia adelante, porque de ahí hacia atrás quién sabe qué ocurra. Entonces, son los recuerdos que llego a tener. Tiraban las palomitas. Exacto. Y otros salvajes y tiraban hasta bebidas. Refresco, sí. Había una banda de pronto que llegaba, sobre todo cuando se empezaron a deteriorar los cines. Claro, sí, y era el piso, pues ya sabes, que no sabías, parecían de repente que traías arenas movedizas o chicle en los pies, justo por esto, tiraban el refresco, era un relajo ir al cine realmente, o sea, sí, en ciertos lugares me queda claro que no, eran muy cuidadosos, pero en la gran mayoría, sobre todo en el interior de la República, que a mí también me tocó vivirlo aquí en Toluca, en el Cinema Toluca 70, que ya no existe, el cinema, había uno que ahora ya es una universidad enfrente del Panteón principal, el del Monumento a la Madre, que ahora es una universidad tecnológica, y pues eran los tres que había, o sea, era ese, y el Cine Morelos, el Teatro Morelos, que hoy hace conciertos y eventos, pues era el cine donde se veían, digamos, las películas más
más recientes y sobre todo los estrenos más rimbombantes de Hollywood, ¿no? Era donde tenías que ir a verlos. Así es, oye, pues estamos moviendo la cajita de los recuerdos según las generaciones. Ya se notó evidentemente que Rafa es mucho más joven que yo, pero ¿por qué no les dices a nuestros amigos del Consultorio Cultural este miércoles 17 de febrero del 2021, Rafa, las formas de comunicación con este espacio de Paso Libre y del Greco? Claro que sí, mi querido Eduardo, pues recordarles que estamos en contacto con todos ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. En el programa pasado tuvimos mucho movimiento a través de nuestras redes sociales y muchas preguntas también por ahí en la caja de comentarios. Les agradecemos mucho que se hayan estado acercando en el transcurso de la semana. Pues nuestras vías de comunicación, les recuerdo, es el correo consultoriocultural@grecu.mx, es la primera vía, y también nuestro WhatsApp, que es el 55 34 17 84 17, 55 34 17 84 17. Pueden dejarnos incluso un correo de voz no mayor de 1 minuto, que con gusto estaremos compartiendo por acá, o sus mensajes, y estaremos también muy atentos a responderlos directamente también desde el correo. Así que ahí están las dos vías. También a través de nuestras redes sociales, en Twitter es @GrecuMX, en Facebook también estamos como GrecuMX, y en Instagram, que estamos también subiendo ya contenido, como GrecuMX Oficial. Así que pues cualquiera de estas vías pueden acercarse a el Consultorio Cultural y dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y nos gustaría saber también qué otros temas quieren escuchar y tener a la mano en este Consultorio Cultural. Mi querido Eduardo. Pues así es, la historia del cine mexicano tiene muchas cosas, y una de ellas, que siempre ha sido su dolor de cabeza, como en tantos ámbitos de la vida económica y política, pues tiene que ver con el vecino del norte, con Exacto. Estados Unidos. Y justamente ahora que se dio en estos días, como todos saben, hubo pues un anuncio de que Cinemex, una de las dos cadenas que más controlan pantallas en nuestro país, pues después de un año prácticamente de cierre, con poquísimas posibilidades de exhibición de los productos fundamentalmente de Estados Unidos, se calcula que las pérdidas por la no venta de boletos ya va a rondar los 20,000 millones de pesos a nivel nacional. De hecho, hace unos días salió en el Universal una serie de testimonios de los distribuidores que no son los leones, que no son las grandes empresas norteamericanas, que pues también les ha ido en feria, porque pues no hay salas, no hay pantallas, y lo que ellos bien o mal importan, que es ese cine de calidad, pues no tiene dónde. En fin, nadie puede, ningún sector productivo se ha salvado del impacto de la pandemia, pero en este proceso que el gobierno ha decidido, el nacional y el local, pues sabemos que al menos hasta el momento de grabar esta emisión del Consultorio Cultural, sí, pues están cerradas las salas. Y entonces ya Cinemex venía arrastrando eso y bueno, tiene un montón de espacios totalmente ya desahuciados, digamos, sin posibilidades, dicen ellos, de poder animar al negocio. Cinépolis está aguantando, digamos, un poco más la andanada, al parecer por lo menos se sostiene ahí, y simbólicamente tiene mucho sentido hacerlo. Los dos grupos han manifestado pues sus múltiples deudas, y de eso ya Rafael podrá dar una opinión que comentábamos antes de entrar a esta emisión, sí, y por supuesto, bueno, pues esto está muy ligado a que el principal producto, o el que más anima el negocio, como lo ha dejado claramente establecido en sus artículos Víctor Ugalde, en el que está
está ahorita en primera plana de Paso Libre, ustedes lo pueden leer. Bueno, pues es el principal insumo, el principal producto para estos exhibidores es justamente el producto norteamericano. Quizás muchas generaciones jóvenes, Rafa, amigos que están aquí en este consultorio cultural, piensen que este es como un fenómeno ciertamente actual, más allá del tema propio que genera la crisis del coronavirus. No, y aquí justamente revisando mis notas y buscando como siempre algo de información para todos ustedes mientras vemos si nos confiesan alguna historia íntima en una sala de cine, mi querido Rafa, en la revista mexicana de política exterior de febrero de 2009, número 85, que coordinó en ese entonces César Villanueva Rivas de la Universidad Iberoamericana. Fíjate que yo colaboré ahí en ese entonces con un tema relacionado a lo que es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Sí, pero aquí me llamó la atención en este ejemplar el artículo del investigador Francisco Peredo Castro, que por supuesto es una gente conocida en el medio por su labor de investigación, que él titula la diplomacia del celuloide entre México y Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje concreto que quiero dejarles? Bueno, primero siempre hemos estado ligados a esta vecindad y por supuesto esta vecindad pasa, como ahora por las empresas de tecnología, pues siempre ha pasado por el cine y al ser una del séptimo arte y en fin, todas estas cosas que ustedes saben, pues por eso el cine es una de las actividades recreativas o culturales pues que más frecuentan los ciudadanos en México y en todo el mundo. Ahora se ha detenido. Pero en esta parte lo que hace el maestro Peredo es justamente ligar como, Rafa, que a la llegada pues de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y pues por todos los factores que esto implicó y más aún cuando México en un momento dado pues se suma a los aliados, ¿sí? Viene una baja en la producción de películas norteamericanas, sí, y por otro lado también Estados Unidos estimula mucha de la cobertura del mercado centro y sudamericano con productos mexicanos porque obviamente al juicio en ese entonces de los norteamericanos, México era el que mejores condiciones ofrecía, sí, para poder desarrollar producto capaz de generar una vertiente de contenidos que creara, digámoslo así, en mis palabras, una suerte como de manto de símbolos y de discursos narrativos dentro del imaginario, ¿verdad? Para crear un bloque que consolidara un sentido de integración, ¿no? Además de afinidad hacia México, y esto, creo que hay anécdotas por todos lados de la afinidad que generó la llamada época de oro del cine mexicano, sí, y que bueno, eso llevó a tener un mercado maravilloso para el cine mexicano, una cantidad de producción de películas, oficinas fuera, estos cines, me acuerdo que en Bogotá, por poner otra vez un ejemplo, en Colombia, que es algo que conozco un poco más, bueno, hubo un cine que se llamó Cine México, en el mero centro de Bogotá, ¿verdad? Pero en Chile, en Argentina, Brasil se escapaba un poco pues por el problema del doblaje, pero digamos, este sentido panamericano, digamos, fue fundamental. Y Peredo dice un poco que esto fue una concesión, este gran estímulo está muy alentado por los norteamericanos, que por supuesto tampoco querían que se viera el contenido de los países del eje, ¿verdad? O sea, de hecho se corta el flujo, y México participa de eso, se corta el flujo del cine alemán, del cine italiano, en fin, todo el cine japonés, por supuesto, o sea, porque obviamente habían otras industrias y habían otros negocios, sí, y en esos años, y bueno, esto genera una ebullición formidable que a los ojos de Peredo en esta diplomacia del celuloide, pues obviamente cuando le terminamos de ser útiles a los gringos,
pues Hollywood, que siempre estuvo atrás de esto y consecuentando y midiendo sus películas, sus producciones que eran denigrantes a la sociedad mexicana, y aquí el maestro Peredo cita muchas películas que hablan de todos los estereotipos de lo mexicano, en fin, que se produjeron en Estados Unidos, etcétera. Entonces, bueno, pues las aguas regresan a su cauce y entonces los norteamericanos, aunque tenían temor por la televisión en ese entonces, y se ha citado en estos días una expresión de un productor norteamericano, el que decía que iba a desaparecer del cine porque la televisión había tomado su lugar, pues bueno, el negocio norteamericano vuelve. Y de ahí para el real, pues siempre ha sido lo mismo. Y de hecho, bueno, pues los estudios Churubusco, amigos que escuchan esta emisión del Consultorio Cultural, Rafa, los estudios Churubusco nacen en la década de los 40, ¿no? O sea, el banco cinematográfico nace en esos años y además lo funda don Manuel Espinosa Iglesias, sí, y surgen pues un montón de salas en manos de privados, por supuesto, sí, con muchas ayudas. Hace poco subimos una foto de López Mateos cuando visitaba en una de sus numerosas visitas a los estudios Churubusco, ¿no? Porque esas cosas históricas extrañas, Rafa, amigos, en la onda privatizadora, perdón, en la onda, privatizadora del Estado, vamos a decir, de tomarse cosas del Estado que estaban en manos de particulares, pues, y en sus memorias, don Manuel Espinosa Iglesias lo narra. Bueno, pues un día le llegan y le dice López Mateos, le quiero comprar sus alas, ¿no? Y le compra sus alas y López Iglesias las vende feliz porque se las pagaron muy bien, ¿sí? Y luego de ahí viene COTSA, que es la compañía operadora de teatros, y todas estas experiencias de que cada vez que comprabas un boleto de estos cines oficiales, te daban también un ladrillo para matar las ratas, y luego viene la privatización con Salinas, y justamente ahí, ¿verdad?, surge esta primera gran empresa de organización Ramírez, surge en el sentido de que se transforma en Cinépolis, porque el abuelo de Alejandro Ramírez ya tenía cines en Morelia, es un negocio michoacano, sí, y por supuesto en ese entonces el grito de la moda, y no sé si tienes algún recuerdo en ese sentido, Rafa, entra Cinemark. Yo creo que ya muchos se les olvidó, ¿no? No sé si a ti te tocó ir a Cinemark. Sí. Rafa. Sí, me tocó. Sí, tenían si mal no recuerdo, la mascota era como un tigre, un puma, algo así, ¿no? Era un felino grande, no me acuerdo, creo que un león, algo, no recuerdo bien ahorita qué es, pero sí me tocó ir a Cinemark todavía, sí. El que fue el gran escándalo en ese entonces fue la concesión que además se sigue vigente, digamos así, que le dio en ese entonces el presidente del CONACULTA, Rafael Tovar, a Cinemark para que pusiera las salas que ahora son de Cinemex en los terrenos de Estudios Churubusco, donde había estado el cine Pedro Armendáriz. ¿Sí? Yeah. Y a la fecha ese contrato está renovado porque Cinemark, como saben nuestros amigos, Rafa, pues no pudo, no pudo, sí. Entró Cinemex, sí, y entonces generó este duopolio, como dice el maestro Ugalde, y bueno, pues la historia está ahí porque ha estado ligado todo esto, estos grandes grupos, a ese producto norteamericano. Entonces, como decían, si en Estados Unidos da un catarrito a cada pulmonía, ¿no? Y en ese sentido tú tienes, Rafa, en esta emisión del Consultorio Cultural, no dejen de participar, por favor. Aquí estamos para recibir sus comentarios, escuchar sus dudas, en fin. Tú tienes ahí pues una visión de que a lo mejor estos grupos crecieron de más, ¿no? Y de pronto, pues cataplum. De hecho, yo siento que uno de los pues siempre vimos crecer estas empresas ahora hacia otros países, ¿no? Hacia dispersarse por toda América Latina, empezar a crear un negocio de franquicias y abrir en países de habla hispana, pero también en países como la India, por ejemplo, ¿no? Algo que se hizo un gran estallido, pero yo creo que también la otra parte es que el crecimiento acelerado de estas empresas, pues tarde o temprano íbamos a tener que ver algún reflejo. Yo me imagino
antedimensionar, obviamente, ¿no? El gran negocio que representa la difusión, la distribución y la proyección de películas, pues algunas de ellas incluso incursionaron en la importación de maíz, ¿no? De maíz muy especial para poder hacerlo en sus salas y que fuera unas palomitas muy exclusivas. Incluso se dedicaron a la venta de palomitas también, o sea, se expandieron más allá del negocio del cine como tal. Sin embargo, creo que también ese crecimiento es lo que ha ido pasando la factura, porque no se trata también de crecer tan aceleradamente, sino que exista la infraestructura tanto económica como administrativa para llevar a buen puerto ese tipo de expansión tan grande y tan amplio. Y creo que justamente una de las cosas que más está afectando en estos momentos es, aparte de la ausencia de público dentro de la sala, pues es justamente que este tipo de movimiento para crear un monstruo corporativo de ese tamaño pues se vuelve totalmente insostenible. De hecho, creo también, mi querido Eduardo, que en ese aspecto, después de la pandemia, muchos podemos decir espectáculos que dependen de la presencia de una audiencia van a tener que transformar mucho el tamaño del manejo de audiencia que pueden tener, ¿no? Aunque las experiencias van a ser seguir siendo comunes, esto de tener una sala abierta al 30%, al 40%, pues no es rentable para nadie con este formato. Entonces sí creo que va a ser también importante darnos una idea, y yo sí me pondría a pensar cuál va a ser el formato del cine en los próximos años. Salas grandes, salas más pequeñas, microsalas dentro de salas. ¿Cómo sería, mi querido Eduardo? Porque, por ejemplo, en los conciertos lo que están haciendo algunos, entre comillas, vamos a decir, innovadores, porque no es más que una solución de corto plazo, es algunos artistas lo que están haciendo son conciertos donde meten a las personas en estas burbujas gigantes, pelotas gigantes, donde las llenas de aire y bueno, están aislados todos en su pelotita, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no lo podríamos aplicar en un cine o en un teatro. Imagínate todos los asistentes, en vez de estar sentados metidos en una pelota para no contagiarse. Yo sí creo que ahí va a venir un gran ajuste de los tamaños de las audiencias, y solo los espectáculos muy muy masivos tendrán la oportunidad de buscar su rentabilidad en base a los nuevos esquemas. Digo, no sabemos hasta cuándo vaya a ser este cierre una realidad, pasar realmente a una reapertura de todos los espacios culturales, pero al menos los últimos meses, apenas la semana pasada, el grupo Queen, que ya tenía una gira para iniciar a mediados de marzo, abril de este año, volvieron a lanzar que se cancelaban todos los conciertos para reprogramarlos al 2022. Entonces, complicado, pero bueno, ¿cómo serán cómo te imaginas que serán estas nuevas audiencias, estos nuevos modelos, mi querido Eduardo? Estoy sacando mi bolita mágica y estoy buscando a todos los gurús que saben de estas cosas, mi querido Rafa, en esta tercera emisión de la tercera temporada del Consultorio Cultural, información que sana, este servicio de paso libre y del Greco, miércoles 17 de febrero del 2021, ya hacia la recta final de esta emisión. Pues indudablemente hay muchos aspectos que tienen que ver con lo que está pasando. Hemos centrado en que, pues, si no hay salas, puede haber producto, pero si el producto no se exhibe, pues no hay gente, y sabemos de mil que el precio de entrar es casi se convierte en un anzuelo, ¿sí? Al final, los valores agregados, como dicen los expertos, ¿verdad? Pues es cómprate el hot dog, las palomitas, etcétera, y con unos precios que ahí sí estratosféricos, que no controla la Profeco, que nadie controla, en fin. Entonces, el negocio está paralizado, tiene enorme cantidad de pérdidas, tiene la presión, por supuesto, de sus distribuidores que están
obviamente viendo por dónde salir y lo que tratan de hacer es salir el vía streaming. Lo de los autocinemas, pues es una cosa ahí nostálgica que es más simbólica que lo que puede realmente operar, ¿no? Entonces, bien te planteas tú y dices, y nuestros amigos que nos escuchan, pues decir, ¿y para dónde? Sí, si así como están las cosas, ¿cómo se van a recuperar de 20,000 o más millones de pesos que se habrán acumulado el día que les digan ya abran al 50% o abran al 60% y así hasta que llegue el semáforo verde y las vacunas y todas estas cosas? Pues sí, ahí hay un tema central porque hay un elemento muy importante que considerar, amigos, que es que en la antigüedad, digámoslo así, o tiempos atrás, Rafa, las salas de cine se colocaban en ciertos predios, en zonas determinadas de la ciudad por numerosas características demográficas o en fin, de organización del espacio humano, para que tú llegaras al cine, a variedades, o a cualquiera, el cine latino, el Bella Época, en fin, ¿sí? Y una de las tendencias que se da obviamente a partir de los años 70 con la irrupción de estos formatos de la organización Ramírez, tú recordarás unos que había ahí en Periférico Sur e Insurgentes, fueron muy famosos, los del Plaza Universidad, es que justamente los complejos se van a convertir en lo que se llama los negocios ancla de las plazas comerciales. Antes los negocios ancla, amigos, eran estas grandes tiendas departamentales, o siguen siendo pues las grandes tiendas departamentales de estos malls, de estos centros comerciales que atraen mucha gente y que se llenan otros negocios que le dan forma al centro comercial, ¿sí? Y esto permite pues que vivan los grandotes y los chiquitos, ¿no? Entonces el cine se convierte en un ancla y entonces ahí hay otro problema serio que es todo el desarrollo inmobiliario y todos los negocios de plazas comerciales que, fundamentados en que pues hay miles que van al cine, pues se paraban a comer en el restaurante, iban a comprar los tenis, la camiseta, la loción, ay mamá, quiero ver el juguete, etcétera. Y entonces pues el cine era ese negocio ancla. Y entonces ahí hay otro drama, porque mucha gente puede pensar que Cinépolis o Cinemex es dueño de todos sus espacios, y no. Una parte importantísima lo renta y pagan unas rentas que ya se podrán ustedes imaginar, pero obviamente cuando vendes millones y millones de boletos y millones de palomitas que además son gringas, porque sabemos que el maíz de palomitas viene fundamentalmente de Estados Unidos, el maíz palomero, como dicen, viene de Estados Unidos, y pues entonces podrán ustedes imaginar, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema que ahí se decía, bueno, pues las empresas dicen, pues debo, no niego, pago, no tengo. Entonces, a ver cómo le hacen, porque yo no te puedo pagar renta, pues porque el negocio está cerrado, güey. Entonces, pues demándame, haz lo que quieras, y en fin, es una larga historia, o sea, pega para muchos lados y sobre todo le pega a los gringos. Sí, o sea, la industria norteamericana de Hollywood, de Atlanta y todos estos centros de producción, y por supuesto le pega también a los chiquitos. Y bueno, para tratar de responder en unos minutos que ya nos tenemos que ir, mi querido Rafa Mendoza, de esta tercera emisión del Consultorio Cultural, pues todo ese es el reino de la especulación. Pero lo cierto es que pues, no hay muchos caminos, y uno de esos caminos es encarecer el espectáculo, es decir, cómo lo hago un poco más caro de acceso, ya más cara las palomitas, está duro, ¿sí? Y la otra sí, ser selectivos, o sea, ¿verdad? Para apostarle más a ciertos lugares, de los muchos que abrieron, y quedarse con lo más top, y tener un montón de paciencia, y por supuesto los acreedores van a tener que doblar las manos y negociar, y esto quizás vuelva a su normalidad en 3 o 4 años, pero pues con la presión de Estados Unidos encima, pues aquí como siempre quien va a pagar los platos rotos es el escaso cine nacional.
yo de pronto llegué a pensar en un paralelismo y muy en mi pobre ingenuidad dije, mira, esto se parece a la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahora, nada más con una diferencia, ahora le van a meter mucha lana al cine mexicano y van a abrir otras salas y va a haber mucho producto nacional y entonces le va a ir muy bien a nuestros productores. Pero, desde como decía mi mamá, no me hagas reír que tengo los labios partidos. Así es que, bueno, Rafa, pues esto ha querido ser esta entrega un poco... pues variopinta de este problema de un negocio como es el cine. Nuestros mejores deseos, por supuesto, porque hay muchos trabajadores de por medio, familias, en fin, más allá de filias y fobias con el tema del producto norteamericano. Lo cierto es que pues es un modo más de vida y lo importante será esa libertad para que los negocios puedan ser, y por supuesto ojalá le vaya bien al cine mexicano con esto y haga voltear a la gente más a nuestras producciones, Rafa, y que el streaming permita más producto mexicano. En fin, qué sé yo, siempre nuestros mejores deseos para la industria, que la COFECE haga su chamba, como dice Ugalde, que el Procuraduría del Consumidor la suya, con o sin nueva ley. En fin, pues yo les agradezco muchísimo este tiempo del consultorio cultural y te cedo la despedida, mi querido Rafa, de esta tercera emisión, y nos veremos el Día de la Bandera. Nos escucharemos el Día de la Bandera, el 24 de febrero, como siempre, en el consultorio cultural. Pues muchas gracias, mi querido Eduardo, por estar el día de hoy acá en este consultorio nuevamente para compartir esta perspectiva sobre la cinematografía y la industria del cine en México, que de verdad se quedan en el tintero muchos temas de verdad que ojalá podamos abordar en un siguiente programa, y también pues invitarlos a que dejen sus dudas, sus preguntas en la caja de comentarios para tomarlo en cuenta y abordar este tema también de muchas perspectivas que se quedaron ahí, los big names de Hollywood que últimamente han estado pegando allá, ¿no? Del Toro, Iñárritu, en fin, todo este fenómeno que a final de cuentas también se queda de aquel lado. Pero bueno, el tema es súper amplio y esperamos poderlo abordar también en un segundo programa. Invitarlos nuevamente a que se integren a el directorio de empresarios y emprendedores en el sector cultural del GRECU a través de nuestra página web en grecu.mx/directorio-intermedio GRECU. Les vamos a dejar también toda la información y todas las direcciones de nuestros distintas oportunidades para el sector cultural. También que se suscriban a este canal de YouTube. Recuerden que también ya el consultorio cultural está en Spotify para que lo agreguen a su playlist. Ya tenemos ahí nuestra tercera temporada y en breve tendremos también las otras 2 temporadas ya listas y disponibles para que también puedan reconectarse y recuperar la memoria de este servicio que ofrece Paso Libre. Y también recordarles que se suscriban al boletín de Paso Libre a través de nuestra página en pasolibre.grecu.mx, visitar la tienda.grecu.mx y dirigirse al nuevo producto, el nuevo proyecto que estamos desarrollando, que es Campus Virtual GRECU en campusvirtual.grecu.mx. Así que nos despedimos, mi querido Eduardo, les agradezco mucho haber estado con nosotros y también esperamos sus correos a consultoriocultural@grecu.mx y sus mensajes de voz por WhatsApp a través del 55 34 17 84 17. Así que estamos en contacto, mi querido Eduardo. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias, mi querido Rafa. Adiós, amigos. Nos vemos el Día de la Bandera. Hasta la próxima. Consultorio Cultural. Información que sana. Un servicio de Paso Libre. Periodismo del sector cultural al estilo GRECU. Conducen Eduardo Cruz Vázquez y Rafa Mendoza. Envía tu mensaje de voz al 55 34 17 84 17 y por correo electrónico a consultoriocultural@grecu.mx. Consultorio Cultural. Información que sana.